Recién escuchábamos a Giselle Tepper, que nos contaba que el juez Kreplak procesó por espionaje ilegal y prevaricato a la mayoría de los participantes de esa reunión de la Gestapo macrista contra los sindicatos. Entre ellos se procesó al ministro de Trabajo Marcelo Villegas, del ministro de Trabajo de María Eugenia Vidal, al intendente de La Plata, Julio Garro, sigue siendo el actual intendente de La Plata, y a 3 jefes de los espías que dependían de Gustavo Arribas, es decir, que dependían de Mauricio Macri. También ordenó que se investigue la responsabilidad de las autoridades nacionales, provinciales y de la AFI. El juez en esto ha avanzado rápido cuando la justicia es la justicia que no tiene atadas las manos por las corporaciones o atadas las manos por el miedo, actúa con rapidez. Cuando tiene muy claro que los objetivos son impartir justicia y no garantizar la impunidad de los poderosos, la justicia avanza mucho más rápido, y eso se nota en este procedimiento. Yo prometí hace un rato que iba a tratar de contar que hay una trazabilidad, hay algo que conecta esta resolución, esto que ocurrió allí en un salón del Banco Provincia, con el precio de los alimentos, ¿no? Y con esto que padecemos y con esta situación que tanto enoja y que tanto enojo sigue provocando entre la mayoría de la gente cada vez que va al supermercado, que se han convertido en salones de irritación, ¿no? Lo que hace una semana estaba un precio, en otra semana está el otro. La verdad que yo felicito a el encomio que le ponen algunos funcionarios, entre ellos Roberto Feletti, para revertir esa situación. Pero bueno, siempre Perón decía que los precios van por el ascensor y los salarios por la escalera, ¿no? Y también es cierto que un Estado dispuesto a controlar exige no solamente que Roberto Feletti esté al cargo, o sea, el responsable del área, sino varias agencias del Estado trabajando coordinadamente para que no haya abusos. Ahora, siempre yo planteo lo mismo, y es que los precios están altos y están disparados y los salarios están demasiado bajos. O sea, de todos los precios, el precio del trabajo es el más bajo de todos. Esto ha sido una política, esto es producto de una política, que fue la política que aplicó Mauricio Macri durante 4 años. Durante 4 años se trabajó para bajar los salarios. Bajar los salarios implicaba aumentar la rentabilidad de las empresas. Las empresas ganaron muchísimo dinero con Mauricio Macri, y también lo siguen ganando hoy. ¿Por qué? Porque la relación entre el salario deprimido y los precios en alza es hoy realmente muy parecida en esos términos. No se ha revertido totalmente esa depresión salarial que provocó el macrismo. ¿Pero qué tiene que ver esto con la Gestapo? Bueno, la persecución, la estigmatización de ciertos espacios políticos, pero también de ciertas estructuras que hacen al bienestar de las mayorías sociales, de las mayorías populares, han sido muy golpeadas. Ese fue el objetivo. El objetivo, entre otras cosas, de meter presos, por ejemplo, a los sindicalistas, fue para bajar, entre otras cosas, la organización de los trabajadores y de las trabajadoras y la exigencia de mejoras salariales. Un sindicalismo débil es un sindicalismo que no puede defender los salarios. Es un sindicalismo también funcional al modelo que Macri quería, que era convertir a la Argentina en un país de bajos salarios, porque en función de eso prometía iban a llover las inversiones. ¿Para qué vamos a decirlo una vez más? Eso no ocurrió, no pasó, no llovió nada. Lo único que llovió fue pobreza, industricidio, cierre de empresas, cierre de comercios, y fundamentalmente lo que ha quedado es esa depresión salarial. También esa persecución se hizo, entre otras cosas, para producir miedo. El miedo es un gran disciplinador, es un gran disciplinador social. Las sociedades se disciplinan por miedo, de alguna manera reaccionan cuando están atemorizadas de un modo conservador. Por lo tanto, un pueblo atemorizado no reclama. Y me parece que mucho de esto tiene que ver también con las dirigencias. Las dirigencias
se ven así mediocrizadas, porque si no tienen o no representan esa voluntad de cambio, transformación o exigencia de la gente que intentan representar, entonces representan los intereses de una burocracia. De una burocracia que no exige mejoras salariales, que simplemente quiere convivir con la inflación, pero no quiere recuperar el salario como motor fundamental del mercado interno para un modelo de producción nacional, de trabajo nacional. La verdad es esa. Digo, la dirigencia sindical, hay una dirigencia sindical, no toda, claro que sí, pero una dirigencia sindical muy cómoda con no reclamar. El problema es cuando reclamás, ¿por qué? Y porque hay ciertos acuerdos entre esas dirigencias y ciertos empresarios que se rompen. Por eso cada tanto emergen listas antiburocráticas o emergen posibilidades o alternativas que busca la propia clase obrera conveniada para asegurarse mejoras. Y entonces sale un sindicalista, entra otro que es quizá más combativo. Y eso, la verdad es que es lo que esos sindicalistas combativos tienen que ver con el coraje de sus representados. No surgen de la nada. Cuando eso no ocurre es porque sus representados están, si se quiere, atemorizados por una circunstancia. Bueno, no es poca cosa ver cómo Mauricio Macri atropelló a las instituciones, pero atropelló a la oposición, a las disidencias ideológicas, políticas, durante su gobierno. Intentaron imponer un régimen de terror basado en la estigmatización, en el espionaje, en el lawfare. Por eso digo, el problema que vos tenés hoy, cuando vas a comprar, tiene que ver con el lawfare. El lawfare no es un problema judicial de Cristina. El lawfare es el modo en que el poder real, el poder dominante, las corporaciones, condicionan a las dirigencias que tienen que representar a los trabajadores, a las trabajadoras, a las mayorías populares, las condicionan de tal modo que dejan de hacer lo que deben hacer, que es seguir representando. Y eso, la consecuencia se paga, y la consecuencia se paga cara. La consecuencia que hoy estamos viendo es que se paga, y se paga cara, por eso tenemos la inflación que tenemos, entre otros asuntos. Hay un hilván que junta todas estas cosas. No son cosas que se puedan explicar por separado. Si el año que viene la gente vota enojada y en ese enojo le da el voto a Milei, es porque no entendió cuál es la trazabilidad del asunto. Pero entre otras cosas también, lo que no están entendiendo de qué va el asunto son los propios dirigentes. Los dirigentes están obligados a representar a aquellos que dicen representar. Y la manera de representar es haciendo lo que la gente quiere. Digo, había un viejo general sabio que decía, ¿no? Democracia es hacer aquello que el pueblo quiere. Y en un punto me parece que el enojo es un grito ahogado. Es un grito ahogado, porque se votó con mucha esperanza. Pero también es cierto que hay que explicar una y mil veces que esto no se resuelve ni de la noche a la mañana ni con un chasquido de dedos. Y yo sé que muchos van a entender. Y van a entender mucho más si ven que hay disposición, si hay entrega, si las dirigencias se ponen en situaciones inspiradoras de la mayoría. Y no en situaciones donde los tenés que ir a buscar, no se entiende bien lo que dicen. Pareciera a veces que uno tiene que estar adivinando, ¿no? Y la verdad que la política sí no es una ciencia esotérica. Eso sí hay que dejárselo para López Rega, pero no es una ciencia esotérica. Está clarísimo qué es lo que uno espera de un gobierno de Mauricio Macri, qué es lo que uno espera de un gobierno del Frente de Todos. Está clarísimo qué hizo uno, qué hizo el otro, qué haría si Macri vuelve al gobierno. Y también creo que está muy claro que ese enojo puede traducirse en una derrota del actual gobierno si pretende reelección, porque es un enojo que no está tratado, no está abordado. ¿Cuánto costó? La verdad, yo tengo que reconocer una gran cosa que se hizo aquí desde el Destape. Yo lo escuché a Roberto Navarro. Los bonos, estos bonos, los bonos para que son como refuerzos para jubilados, los empezó a reclamar desde este micrófono. Yo lo escuché. Y lo empezó a reclamar desde este micrófono y el gobierno tardó en reaccionar. Y finalmente lo hizo, ¿no? Hay que decir todo. Finalmente lo hizo, ¿sí? Pero estas cosas me parece que tendrían que salir un poco más naturalmente.
Pero porque es un gobierno del Frente de Todos, que incluye a todas las fuerzas populares, con eje central en el peronismo. Entonces, me parece que tendría que surgir naturalmente. Pero claro, evidentemente hay algo que está irresuelto allí, y con eso termino. Hay un gran debate en este momento, y es si se crece y luego se distribuye, o si para crecer primero distribuís y después creces. Claro, alguien vendrá y dirá, bueno, pero ¿por qué no se hacen las dos cosas en simultáneo? Bueno, eso es el ideal. Evidentemente todavía no se ha resuelto, evidentemente es difícil hacerlo, evidentemente hay que tomar una serie de decisiones que implican desafiar a esos mismos poderes, esas mismas corporaciones que se beneficiaron con el lawfare. Y si se beneficiaron con el lawfare fue porque de algún modo participaron de ese lawfare. Entonces puede ser que eso genere una dirigencia acobardada frente a estos asuntos. Uno a veces se pregunta, bueno, pero ¿de qué modo se las puede animar? ¿De qué modo se puede animar a la dirigencia a que tome en sus manos las soluciones urgentes que necesitan millones de personas en la Argentina? Si ustedes me preguntan, yo digo, con un 50% casi de pobreza, 40 y pico % de pobreza, con una canasta arriba de 80.000 pesos, con canastas alimentarias básicas, donde 2 sueldos mínimos no podrían afrontar las decisiones, donde tenés trabajadores y trabajadores que son pobres, trabajadores registrados que son pobres, y la verdad que no podés esperar a crecer. Primero que nada tenés que hacerlo urgente, y lo urgente, me parece a mí, es distribuir, y después compensarás. Es como pretender hoy ser los mejores del grado en materia, para mi forma de ver, digamos, en materia fiscal. Yo estoy convencido de que tiene que haber equilibrio fiscal. O sea, yo estoy convencido de que no puedes gastar más de lo que tenés. Pero estoy convencido también de que si durante un tiempo lo tenés que hacer, no se lo puedes hacer pagar a los sectores populares. Los tienen que pagar aquellos que en un ratito vamos a profundizar, lo dijo antes también Cristian Carrillo acá. Se la han llevado en pala. Se la han llevado en pala. O sea, porque lo que no está en un lugar está en otro. La plata no es elástica. Entonces, lo que no está en los bolsillos de los pobres está en la caja de seguridad o en el offshore de los ricos. No hay mucho misterio. Entonces, eso merece una corrección, y la corrección, me parece a mí, tiene carácter de urgente. Por eso yo soy, o me inscribo entre los que creen que primero la distribución, y es a partir de esa distribución, por capilaridad, que vamos a seguir creciendo y desarrollándonos. Porque lo otro ya lo escuchamos, y lo escuchamos suficiente y demasiado. Probablemente sea otra manera, probablemente haya otro tipo de pueblos que lo acepten mejor. La experiencia indica que en la Argentina, cada vez que pusiste en condiciones de miserabilidad a los trabajadores, o sea, cuando los hundiste en situaciones de despojo, esos gobiernos no reeligen, esos gobiernos no duran en el tiempo, salvo que lo hagan con algún mecanismo extraño, como puede ser, o como pudo ser, entre otras cosas, el endeudamiento macrista, que en los 2 primeros años dio una sensación de que todo seguía como estaba, o parecido. Sin embargo, en materia económica, digo, ¿no? Sin embargo, a los 2 años y un día se empezó a notar el desastre. A los 2 años y un día se empezó a notar el desastre. Y un poquito después ya Macri tuvo que ir al Fondo Monetario Internacional y no se endeudó con el fondo, ya no se había endeudado con los privados. Bueno, conocemos la historia, no pasó hace 1000 años. No pasó hace 1000 años. Por eso me da la sensación de que hay que seguir insistiendo y seguir vinculando esta situación, porque la vigencia de Macri, ayer hablando ante empresarios, demuestra que hay como una especie de estado colectivo de amnesia, que esa amnesia puede ser producto de muchas cosas, y que lo peor que nos puede pasar es que la gente se olvide de que hay un vínculo entre aquello que vino a ser Macri y esta situación que es tan difícil de remontar. Miren, para que Argentina mejorara en muchos de sus aspectos, de sus índices, tuvo que haber 3 gobiernos consecutivos de kirchnerismo. Entonces se aumentó el empleo, se aumentó el consumo, hubo crédito. La verdad es que la Argentina en esos años, con sus controversias o lo que sea, pero creció, y creció bien, ¿sí? Me refiero a los 15 años kirchneristas, digamos, ¿no? A los 12 años kirchneristas. Y la verdad es que si uno piensa que en 4 años se destruyó lo bueno de 12, ¿no?
la verdad es que debería uno sacar la conclusión de que es más fácil destruir que construir. Entonces yo sé que hay un pueblo que está dispuesto a escuchar y dispuesto a entender que esto es difícil. Lo que me parece que lleva al hartazgo, al enojo, al mal humor y a la desazón es ver que se pone energía en otros lados y no en explicar estos asuntos. Si está clara la pelea, me parece que el gobierno va a poder darlas con el respaldo popular. Si la pelea no está clara, o si se buscan más enemigos adentro que afuera, entonces estamos en problemas. Y hay problemas que tienen solución y otros que no. Eso es lo más preocupante.